Hablemos del like, una palabra cortita, facilita en un principio, aunque a veces no nos like tanto, no nos gusta tanto. Vamos a ver sus usos. El uso más típico, el que vamos a ver primero como norma, es el del verbo. Frases como I like English o She likes meeting new people. Ya sé que está subrayado la ing, luego comentamos eso. We don't like basketball. What do you like doing at the weekend? Como verbo se utiliza como un verbo completamente normal. Lleva su S, la negativa con el don't o con el doesn't, en las preguntas ponemos el do. En un principio es un verbo que no tendría que complicarnos mucho la vida. Significa gustar. Bueno, sí que nos complica un poco en la traducción, porque en español tendríamos que decir a mí me gusta el inglés, y ese a mí me gusta, a ti te gusta, a veces es más complicado en español que en inglés, y eso nos puede provocar un cambio, y no es porque sea más difícil en inglés, que en este caso es más fácil, sino que cuando hay un cambio de español a inglés, a veces se nos traba un poco. Pero fijaos aquí qué fácil es, o sea, pongo la acción de like, ¿quién la hace? I, she, we. Y luego lo que nos gusta o no nos gusta lo ponemos detrás. Es súper sencillo, sujeto, verbo, complemento. Mucho más sencillo que en español, que tenemos que estar poniendo a mí me gusta, a ti te gusta, etc. Hay una variante de este verbo, que es el like con el would. Realmente es el mismo verbo, pero le ponemos este would delante y cambia un poquito el significado. Vamos a ver algún ejemplo. We'd like to visit London. Sí, ya sé que está sobrado el to, que lo vemos ahora. Would you like to help me, please? ¿Qué diferencia habría entre el I like normal y el we'd like con ese would? Sí, esto, recordad, es un would, ¿vale? Que está contraído. Y es súper típico verlo contraído, así que os pongo un ejemplo para que esto no os extrañe. La diferencia es que cuando utilicemos el like solito, significa, en un principio, lo que nos gusta en general. Si yo digo I like English, significa que me gusta el inglés en general. Si digo she likes meeting new people, es que le gusta conocer a gente nueva en general, etc. En el momento en que le ponemos este would, cambia también el significado. Ahora significaría que me encantaría, que me gustaría visitar Londres. No es que me guste visitar Londres, por ejemplo, todos los días, todos los años, sino que, pues por ejemplo, no he estado nunca y me gustaría. Si yo pregunto, would you like to help me, please? No estoy preguntando si te gusta ayudarme. No, es si te apetecería ayudarme. Cuando ahora. Esa es la gran diferencia entre el verbo like a secas, que en un principio significa algo que nos gusta en general, y con el would, que es algo que digamos que nos apetece ahora. También vamos a lo que está subrayado, que tenéis vuestra curiosidad, ¿verdad? Es que este cambio de significado también lleva aparejado que hay un cambio de estructura. Cuando tengo el like de lo que me gusta siempre, en un principio, y de momento eso es con lo que nos vamos a quedar, hay que ponerle una ing. Ese verbo va con ing. Mientras que cuando utilizo esta otra estructura, le voy a poner el to. Es decir, que va a ser fácil de reconocer, primero porque hay un would, aunque aquí se va a escuchar muy poquito. Y segundo, porque el verbo después va a ir o con ing o con el to. También súper típico el uso de like como una preposición que va a significar algo a similar to, ¿vale? Similar a o parecido a. Estamos haciendo con esto comparaciones. Ejemplos típicos, it looks like a tree, parece un árbol. Pues a lo mejor estoy viendo una sombra o un objeto a lo lejos y digo que ese objeto se parece a un árbol. O my friend is like a parrot. Aquí estoy comparando al amigo con un loro. Pues yo que me sé igual porque habla demasiado. ¿Vale? Y entonces en los dos utilizamos el like para comparar una cosa con la otra. Y bueno, aunque hablamos del like como preposición, sí que es verdad que me gustaría verlo como en variaciones, ¿vale? En un principio tenemos el like con el verbo to be, en expresiones como I am like my father, we are stubborn. Aquí tengo like con el verbo to be,
¿vale? Es parecido a este de aquí. My friend is like a parrot, I am like my father. En este caso estoy comparando me estoy comparando a mí mismo con mi padre. Y estoy diciendo que somos similar to, con este like. En este caso porque somos cabezotas, ¿vale? We are stubborn. O por ejemplo, cuando pregunto, what is your sister like? ¿Vale? En este caso estoy preguntando que cómo es tu hermana. No puedo comparar a nadie o a nadie o a nada con tu hermana, pero porque lo estoy precisamente preguntando, ¿cómo es tu hermana? Y aquí sí que quiero detenerme porque aquí puede venir un error muy típico. Vamos a hacer el paralelismo entre esta frase y How is your sister? Error típico cuando quiero preguntar por la descripción de alguien, es decir esto. Pero no, porque esto se traduce como ¿cómo está tu hermana? ¿Cuál es el problema? Que en español tenemos ser y estar, son dos verbos distintos, ¿cómo es tu hermana? ¿Cómo está tu hermana? Pero en inglés los dos es el verbo to be. Entonces lo que hacen es una estructura totalmente distinta. Cuando yo pregunto con el how, pregunto que cómo está, ¿vale? Mientras que cuando pregunto con esta expresión, que veis que es el verbo to be, el like, y luego, claro, pregunto con un what, lo que estoy preguntando es que cómo es. La traducción es cómo, pero lo que ponemos en inglés es un what, que nos va a recordar más al qué. Y esto también da muchos quebraderos de cabeza. Cuando nos pregunten con esto, nos están preguntando por la descripción física, o si es antipática, o si es muy simpática, o lo que sea. Ejemplo, si nos preguntan What is your sister like? Una posible opción sería She's very nice. Pero cuando nos preguntan How is your sister? Una posible respuesta sería She's ill. ¿Vale? Recordad, súper importante. ¿Cómo está? Con el how is de toda la vida. Pero como es, tengo que utilizar esta estructura. El verbo be, el like al final y la pregunta con el what. Vale. Otra variación sería utilizar el like, pero en lugar de con el verbo to be, con el verbo look. Es bastante parecido, pero tiene una peculiaridad. Lo vemos en una frase. I look like my father, we are tall and thin. Fijaos aquí que cuando he dicho I am like my father, digamos que lo he comparado porque somos los dos cabezotas. Pero aquí, cuando digo I look like my father, estoy haciendo una descripción física, alto y delgado. Vale. Precisamente por ese look. Si yo lo que digo es look like, es una comparación, pero siempre tiene que haber una comparación física, porque es por el look, es por lo que se ve. En este otro también podía haber sido, pero vale más para todo. Pero este obligatoriamente tiene que ser con la descripción física. ¿Vale? Si pregunto, What does your brother look like? ¿Vale? Fijaos que es muy parecida a esta, ¿cómo es tu hermana? Y aquí lo que estoy preguntando realmente es cómo es tu hermano. Pero cuando pregunto con el look, tengo que utilizar una descripción física, como por ejemplo que es bajito y regordete. ¿Vale? Y evidentemente la forma de hacer la frase también cambia, porque aquí utilizamos las estructuras con el verbo to be, pongo el verbo to be, sujeto y luego ya al final pongo el like. Recordad que este like no es el verbo. Y aquí el verbo principal no es el be, es el look. Por lo tanto, es importante que si hacemos una pregunta, haremos las reglas de los verbos como el look. Es decir, pondremos el do o el does o el did o lo que necesitemos por delante. Y luego el verbo principal, que es el look, por detrás. Y luego acoplado a él este like, que no es verbo. ¿Vale? Es la preposición que va seguida del verbo. Así que esta pregunta, What does your brother look like? También se podría traducir como ¿cómo es tu hermano? Pero sería algo así como ¿cómo es de apariencia tu hermano? ¿Vale? Siempre la apariencia. Entonces, recapitulemos. La preposición es parecido a, ¿vale? Puede utilizarse con el verbo to be, con las reglas del verbo to be, para preguntar por una descripción que puede ser física o no física, y con el look like, con las reglas de un verbo como el to look, y significa descripción física. Vale, ahora vamos a ver una parte que es bastante complicada. El nivel aquí lo subimos bastante. Si estáis estudiando, por ejemplo, para un nivel hasta un B1, no creo que fuera ni necesario. Pero nunca está mal porque es una estructura que, aunque sea compleja,
se utiliza mucho. Así que vamos a explicarla. Si no os apetece os la podéis saltar, pero yo no me la saltaría, sinceramente. Tampoco es tan complicada como para no verla. Y es el tema de que hay una palabra que es el likely. Está relacionada con el like, pero no tiene nada que ver ni con lo que hemos visto de like como gustar, ni con el like como preposición de ser similar a. Pero como se parece tanto físicamente, pues me veo en la obligación de verlo en este vídeo. Y lo vamos a ver que likely es una palabra que se parecería mucho a la palabra probable, que como podéis ver en español es la traducción de probable, ¿vale? Y digo probable, es decir, es probable. Ya sé que acaba en li, pero esto realmente es un adjetivo raro que acaba en li. No es un adverbio, no es probablemente, cuidado, es la palabra probable. Vamos a verlo en una frase. It is likely to rain. ¿Vale? Si quitáis el likely y ponéis el probable, es probable que llueva. ¿Vale? Pero ya veis que hay una estructura un poco extraña, y eso es lo que quiero que veáis. O it is unlikely to snow. Porque sí, como es un adjetivo, también tiene su negación. Y la negación del likely es el unlikely. En los verbos, cuando negábamos el like, eso no lo he dicho, pero la negativa del verbo like es el verbo dislike. ¿Vale? Aquí lo que vamos a poner de prefijo es el unlikely. Entonces esto es que no es probable o que es improbable que nieve. Tenemos estructuras como it is likely that, que son unas estructuras impersonales donde aquí tenemos un it impersonal. Entonces decimos que es probable que y después ponemos la frase que necesitemos. He will be late. Es probable que llegue tarde. Es una estructura que nos viene muy bien para introducir según qué ideas. Es probable que pase tal cosa. Entonces esto bien utilizado, incluso en un speaking, se podría poner tranquilamente. ¿Vale? Es probable que, y después digo la frase que tenga que decir tal cual. Pero me interesa mucho más esta de aquí. Esta es la misma que esta. Pero veis que mucho más cortita y bastante diferente. Lo que hemos hecho es, este he de aquí lo pasamos delante. El likely lo dejamos. Ya veis que se utiliza siempre con el verbo to be, porque como es probable, pues vamos a decir que es probable o que no es probable, pero se utiliza el verbo to be. He is likely. Y en lugar de poner un that, vamos a poner un to. Premio a quien se acuerde de en qué estructura gramatical avanzada hemos visto esto. Exacto, en las pasivas personales. Se ponía primero el sujeto de la segunda frase, después se ponía aquí la pasiva normal, digamos, y después poníamos el verbo con un to. La idea, estructura, es la misma. He is likely to. Mucho más corto. No tengo que estar conjugando el segundo verbo y la idea es exactamente la misma. Así que si es lo mismo y es más corto, los ingleses lo van a preferir. Y es una estructura un poco complicadita, pero que vendría muy bien, ¿vale? ¿Esta es un poquito más fácil? Bueno, pues utilicéis la más fácil y ya está. La idea es la misma, ¿vale? Es probable que llegue tarde, es probable que llegue tarde. La traducción será la misma. Si veis, la traducción es mucho más parecida a esta. Es probable que él llegará tarde, mientras que aquí, si lo intentamos traducir palabra por palabra, no nos va a salir. ¿Vale? Y cuando las estructuras en inglés y en español cambian, es donde vienen los problemas, pero es precisamente donde vamos a demostrar más el inglés que tenemos. Y no me enrollo más y vamos a hacer ejercicios. Vamos a hacer frases de rephrasing donde vayamos a tener que poner el like de alguna de las maneras que ya hemos visto. Para esto hay que tener la cabeza muy bien estructurada. Vamos a pensar en inglés realmente. O sea, si yo tengo una frase que me ponga Your nephew is very similar in appearance to your uncle. ¿Qué estructura de las que hemos visto con el like se podría utilizar aquí? Y una vez que sepamos la estructura, habría que hacer el rephrasing en sí. ¿Vale? Habría que ponerla en condiciones. ¿Se os va ocurriendo cómo ponerla? Claro, aquí estamos comparando al nephew, sobrino, con uncle, con tío. Luego podríamos utilizar alguna estructura para comparar uno con otro. ¿Y qué nos va a salir? Your nephew
looks like your uncle. ¿Por qué he elegido looks like y no is like? ¿Por qué me dice very similar in appearance? Esto es el look. Vale, pues your nephew looks like your uncle. Fijaos, si lo tuviera que decir en inglés, igual esta me resulta más fácil de decir. Pero hombre, queda muchísimo más natural decir esto en inglés. Venga, otro ejemplo. She sings in a way that reminds me of a bird. ¿Vale? Canta de tal manera que me recuerda a un pájaro. Luego volvemos a tener una comparación entre ella y el pájaro. No, más bien no es ella, es cómo canta ella. Ahí va a haber una pequeña diferencia. Así que vamos a decir, she sings like a bird. Utilizo el verbo cantar. No digo que ella es, no digo que ella parece, no, es que su canto. Entonces, ella canta como un pájaro. Porque sí, hemos visto expresiones con el verbo to be y el verbo to look like, pero evidentemente podemos decir cualquier verbo comparándolo con otra cosa. French is not one of my favorite subjects. Y aquí no está comparando nada. Bueno, pues si no está comparando nada, podría ser un verbo. ¿Podría ser el verbo gustar? Pues sí, porque si el francés no es una de mis asignaturas favoritas, es que no me gusta. Así que voy a decir, por ejemplo, I don't like French very much. Otra, we want to go on holiday. ¿Y esto qué tiene que ver con el like? Hombre, porque si queremos ir de vacaciones, es porque nos gustaría ir de vacaciones. Ahí ya tenemos el verbo gustar, el like. Pero ojo, no digo que me gusta ir siempre de vacaciones, digo que me gustaría ir de vacaciones. Ya os he dado la pista, ¿no? We would like to go on holiday. Con el would like. ¿Alguno más? Venga. My mother is very generous. My sister is very generous too. A ver, aquí queda clarísimo que estamos comparando madre, hermana y la generosidad. Así que tenemos que utilizar un like para comparar. ¿Cómo? Eso ya os toca a vosotros. Venga, que os lo digo. My sister is very generous like my mother. O my mother is very generous like my sister. Es una manera muy típica de ponerlo. Our father has blue eyes. And we have blue eyes too. ¿Vale? Nuestro padre tiene los ojos azules, nosotros también. O sea que nos parecemos a nuestro padre, ¿no? Bueno, pues vamos a decirlo. We look like our father. Ya está. ¿Y por qué utilizo el look? Porque como habla de algo físico, pues en lugar de we are like our father, va a quedar mucho más normal poner el look. We look like our father. Luego ya sí que es verdad que tendríamos que decir all of us have blue eyes, por ejemplo, ¿vale? Pero lo que me interesa era el like. What's the appearance of your house? Ojo, hablamos de apariencia. No es de una persona, es igual. Yo puedo hablar de la apariencia también de una cosa, en este caso de una casa. Pero lo pregunto. Así que tendré que decir, what does your house look like? Utilizo el like, pero lo importante es el verbo look. Y como es una pregunta, el auxiliar por delante. What does your house look like? Can you describe your sister's feelings? Necesito una descripción, pero cuidado, de los sentimientos, no de la apariencia, los sentimientos de la hermana. Así que si yo quiero que describas los sentimientos de tu hermana, lo más lógico sería preguntar algo así como What is your sister like? ¿Vale? Esta frase ha salido antes en la explicación. No tenéis ninguna excusa para haberla hecho mal. Y por último vamos a complicarnos un poquito la vida. Vamos a poner unas al final ya para quien que haya llegado a este punto del vídeo se merece un premio de que sean más difíciles. Y claro que es un premio, porque si son más difíciles aprenderemos más. What are the favorite sports of your father? Bueno, esta no es muy difícil, ¿eh? Hablamos del padre, de los deportes favoritos de alguien. En un principio no tendréis que tener ningún problema.
Which sports does your father like? Aquí está utilizado el verbo like, pero como es un verbo normal y lo pongo en una pregunta, le pongo el do por delante. Y como hablo de your father, que es lo mismo que un he, pues en lugar del do pongo el does. No era tan difícil. Your drawing is very similar to a rocket. Bueno, esta tampoco tiene complicaciones. Estoy comparando el drawing, el dibujo, con un rocket, con un cohete. Bueno, pues comparo con el like. ¿Cómo? Your drawing looks like a rocket. ¿Podía haber dicho is like a rocket? Bueno, sí. Pero hombre, yo creo que hablando de un dibujo, de un cohete, yo creo que es mucho mejor utilizar el look, porque es la apariencia, es algo físico. It is possible that it rains. Y aquí el like no es de gustar, no es de que algo se parezca a otra cosa. Es de posibilidad. Había una especie de cosa como el like que era para decir probable. ¿Os acordáis? Pues tenéis que pensar en esa palabra y encima ponerla en la estructura correcta. Por ejemplo, it is likely to rain. It is con el likely y el verbo en infinitivo. Y it's not possible that your brother works as a teacher. Y aquí también hablamos de posibilidad, pero en negativa. Y encima hablamos del hermano. Y encima decimos que trabaja de... Bueno, es la misma estructura que la de arriba, pero la he complicado un poquito. Venga, un pequeño reto. A challenge. Venga, ¿cómo ha quedado? Your brother is not likely to work as a teacher. ¿Vale? Podríamos haber hecho la facilita de it is not likely that your brother works as a teacher, pero me ha parecido mucho mejor utilizar esta porque de verdad que queda muy bien cuando se dice en inglés. Ponemos el sujeto delante, your brother, utilizamos el likely to, en este caso negativa, y luego el verbo. Your brother is not likely to work as a teacher. Igual esta era un poquito más complicada, pero si habéis atendido al vídeo estoy seguro que os habrá salido bien. Bueno, ¿y qué tal si dejamos aquí el vídeo? Que se ha alargado más de lo que me pensaba. La verdad es que para hablar de una sola palabra como like, que es una palabra súper común, hay muchas cosas que decir. Pero bueno, si con esto os he aclarado cositas y habéis aprendido un poquito de lo de likely, o si ya lo conocíais pero se os ha quedado más claro, yo ya happy. ¿Vale? Pero lo dejamos aquí. Si os ha gustado el vídeo ya sabéis, dadle like, seguidme para más vídeos de estos y de otras muchas cosas. Suscribiros al canal si no lo estáis. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Pero como siempre os digo, enjoy your English.